Antropoceno. Buenas tardes, bienvenidos al 10º encuentro de Antropoceno en su cuarta temporada. Siempre nos juntamos los jueves, pero todos lo podemos después disfrutar en los canales Antropoceno YouTube y Antropoceno Podcast. Cada semana, un nuevo tema, un nuevo invitado, una inquietud que tenemos sobre lo que pasa en nuestra realidad, en nuestro futuro. Y hoy tenemos la alegría de poder recibir a un amigo de la casa, ya estuvo con nosotros, Pablo Servi, que es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad del Comahue y después hizo un posgrado aquí en agronomía en Buenos Aires, con carrera de familia, digamos, productora agropecuaria y dedicado también a cuestiones políticas. Pablo desde hace 2 años es diputado por Neuquén en su provincia y hoy lo hemos traído como buen hijo de patagónico para hablar sobre Patagonia, futuros, proyectos y un poquito mover qué está pasando en su mente y en su idea sobre lo que es Patagonia y la política de Patagonia. Con nosotros Pablo Servi. Bienvenido, Pablo. Bueno, muchas gracias Javier y a todos los que se han conectado. Me siento en casa porque participo del grupo Antropoceno, por lo menos los leo bastante y me sirve para tener termómetro, para escuchar sus opiniones también para la función que me toca hoy, que es ocupar una banca en el Congreso. Y creo que siempre es importante poder captar o tener ámbitos desde donde nutrirse, y entiendo que Antropoceno es un lugar donde tiene un alto nivel de discusión y donde se pueden tomar ideas. Así que en ese sentido, muy contento de estar acá. Y un poco comentarle, bueno, creo que muchos me conocen, pero vengo de la actividad privada, soy ingeniero agrónomo, como bien decía, y trabajando durante 23 años en la empresa familiar en el área de producción. Tenemos mucha gente a cargo, básicamente en las provincias de Neuquén y Río Negro, donde me tocó también una empresa familiar, y mi padre falleció muy joven, cuando yo tenía 26 años, así que me tocó hacerme cargo de una responsabilidad importante en ese momento, con más de 500 personas a cargo, y bueno, algo que lo logramos sostener, capear crisis como la del 99 fue para la fruticultura, después del 2001 para el país, pero que fueron épocas difíciles, y a pesar de eso logramos una actividad como la fruticultura crecer y desarrollarnos, y sobre todo, que creo que es el gran desafío que hay para países o como los costos que tenemos en la Patagonia, pero para la Argentina, de poder diferenciarse y salir de lo que es un commodity, ¿no? Así que en eso hemos trabajado mucho, y a partir de todo el trabajo de la actividad privada y de querer cambiar un poco la realidad. Yo cuento que vi esto de Vaca Muerta, lo vi desde muy temprano. En el 95 me recibí, comencé a trabajar en Tratayén, iba todos los días a donde hoy nace los gasoductos, el que le llaman Néstor Kirchner, que para mí los gasoductos tendrían que tener nombres que unan, no que separen, pero bueno, de alguna manera es donde se concentra, por donde pasa el 60% del gas del país. Así que vi desde la época cuando iba que pasaba un auto por hora y uno miraba qué tipo de auto pasaba. Ahora que quizás estás media hora para cruzar la ruta de un lado al otro de la ruta, porque no, el tránsito es muy intenso. Así que hemos visto de alguna manera este desarrollo de lo que hoy es lo que se mira, sobre todo en Neuquén, y el mundo inclusive está mirando, como es Vaca Muerta, ¿no? Y comentaba que un poco buscando de cómo mejorar la realidad de la fruticultura, que es una actividad que, como saben, la viene pasando mal hace mucho tiempo. Me involucré en distintos organismos, estuve en Cámara Empresaria, Centro PYME, que es la Agencia de Desarrollo de Neuquén, en el cual fui director. Estuve en el INTA, en el CIATI, que actualmente también integro la comisión directiva, que es un laboratorio que comenzó como referente para lo que es inocuidad alimentaria, y hoy es el referente en ambiente. Se transformó en referente en ambiente también para dar de alguna manera garantía a la sociedad civil de que lo que se hace en Vaca Muerta no genere daños al ambiente. Así que venimos involucrándonos. También estuve como presidente de CAFI, la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados, entre el 2015 y el 2018, buscando esos ámbitos ver si uno podía influir. Pero en algún momento me di cuenta, o me pasó, de ver que para realmente poder influir o cambiar las cosas había que estar en lugares donde se tomen decisiones, y fue así que en el 2018 comencé a trabajar junto a Pechi Quiroga, que era un referente político de Neuquén, intendente en ese momento,
en una idea de planificación o de un plan de desarrollo para Neuquén, para la provincia, apuntando a la provincia. Y lo acompañé en la campaña, no nos fue bien el resultado, pero sí me sirvió mucho para aprender y a partir de ahí tuve alguna incursión en una campaña nacional con algunos, creo que en otro momento lo he contado, que no fue muy exitosa, pero después a los 2 años y a partir de un trabajo, entre medio de todo lo que habíamos generado en un equipo, en un trabajo en equipo, en esta propuesta de desarrollo para Neuquén, la transformamos en un libro que es justamente una propuesta de una visión, o una visión de un Neuquén diversificado, aprovechando los recursos que tiene Vaca Muerta y transformándolo en desarrollo económico para todos los neuquinos. A partir de ahí pudimos construir una candidatura y llegar a la banca que actualmente ocupo en el Congreso y en el cual hoy estoy dentro, sobre todo la Comisión de Energía, Comisión de Agricultura, que son importantes, por un lado, por la actividad a la cual vengo, y en el caso de Neuquén, la energía es más que importante y para el país, entiendo hoy un poco lo que les quería comentar ahora. Y de alguna manera, un poco a partir de este nuevo gobierno, yo digo que Milei ha hackeado la política, ¿no? Inclusive a pesar de que nos mete muchas veces, y eso es complejo a veces, ¿no? Porque nos mete a todos en la misma bolsa o generaliza desde el momento, a veces genera, sobre todo los que venimos de afuera y no somos parte de la casta de alguna manera, ¿no? No me considero dentro de la casta, cuando, por ejemplo, dice que los diputados tuvieron que trabajar por una vez en todo enero. Yo toda la vida trabajé en la cosecha todo el mes de enero, el mes de diciembre, el mes de febrero, o sea, y 24 por siempre, como es en el campo, ¿no? Entonces, también creo que bueno, esas cuestiones no hace bien las generalizaciones o lo que se viene viviendo, y nos tocó vivir tiempos complejos, ¿no? Por ahí hay la ley bases, hay como 2 etapas, ¿no? La primera que nos llega en un mamotreto de 600 y pico artículos, sin un hilo conductor, con diferentes temas, con una premura por tratarla que realmente hicieron que se complique, y por ahí una idea del gobierno de que tenía que salir, o sea, empujándola, y bueno, que realmente no tuvo mucho éxito. Algunas cosas pudimos charlar, pero la verdad que no había mucho margen para discutir. Y fue ahí que en el tratamiento en recinto se termina cayendo, básicamente porque había algunas cuestiones que eran bastante difíciles de poder votarlas, ¿no? Desde las delegaciones, está bien que de 11 se reducía a 7, pero había delegaciones directamente trasladar por 2 años las funciones del Parlamento al Ejecutivo. Se cortó antes de las privatizaciones porque realmente como estaba el artículo de privatizaciones, entiendo que no pasaba porque delegaba directamente o permitía que se vendieran haciendas productivas, que se vendieran inmuebles del Estado por procesos bastante rápidos, digamos, de alguna manera, que entendíamos que los bienes del Estado tienen que ser o tener de alguna manera un control en lo que se hace. Y creo que a partir de ahí se desencadenó un proceso que de alguna manera entiendo que puede ser virtuoso, ¿no? De la posibilidad de empezar a construir de alguna manera entendimientos y consensos. Y en ese sentido, la ley base, sobre todo para lo que hace a la Patagonia, pero entiendo que es un potencial muy grande el capítulo de energía, que por ahí no se ha dado tanta difusión, pero entiendo que es de las cuestiones fuertes que tiene la ley base. Diría casi que un 25% del contenido, lo que puede incidir la ley base es en el tema energía, ya que básicamente habla de un cambio de paradigma, ¿no? De la escasez que estábamos, donde se privilegiaba el autoabastecimiento a la abundancia, ¿no? Desde hoy ya se exportan, Argentina produce 600.000 barriles de petróleo y consume alrededor de 450.000, así que hay un excedente ya para exportar. Se da libertad para exportar y dar las condiciones para que eso se dé. Se regula el mercado y las condiciones planteadas, digamos, para cuestiones de precio y de regulaciones de cantidades, libera todo este tema. Hubo un intento de avanzar sobre la autonomía de las provincias, que ahí tuvimos que trabajar bastante, y fue de las cuestiones que nos pusimos de acuerdo entre, sobre todo, los patagónicos, para dejar claro que a partir de la Constitución del 94, que lo ratifica, los recursos naturales son de las provincias. Básicamente se cambia, como decía, de objetivo, se busca maximizar la renta, pero también algo en lo que trabajamos por el principio, y esto lo vimos, ¿no? Cuando vino el primer tratamiento de la ley,
casi del lado del gobierno, teníamos sentados los intereses de algunos sectores empresarios, ¿no? Entonces ahí tuvimos que contrapesar y generar la discusión porque solamente maximizar la renta entendíamos que, o liberar totalmente la exportación, entendíamos que hasta Estados Unidos tiene una reserva estratégica de petróleo, inclusive lo vimos hace poco también que prohibió las exportaciones de GNL porque entendemos que la energía y los alimentos son importantes para los países, pero básicamente lo que se hizo es, se desregula el mercado, se libera las restricciones que hoy una empresa privada podría bloquear las exportaciones de otra, pero deja alguna ventana como para que se pueda contemplar que estén cubiertas las necesidades de las refinerías o las necesidades de hidrocarburos del país, así que en ese sentido fue uno de los temas que más discusión generó, quizás no públicamente, pero hubo una discusión importante, pero también con los actores del gobierno nacional, las provincias y el sector hidrocarburífero como dividido en dos grandes grupos, las que están integradas y tienen refinerías, y por otro lado las que son productoras de gas y petróleo y que tenían la intención de poder exportar sin ningún tipo de restricción, y ahí hubo que generar los consensos y se logró entendimiento, que eso creo que es lo importante justamente para que las leyes o este tipo de procesos sean virtuosos y trasciendan los mandatos de un gobierno, ¿no? Así que en ese sentido se trabajó, creo que con un buen nivel de discusión y de consenso. Hay cuestiones con las prórrogas de concesiones, esto que es más técnico y hace más algo de acá en Neuquén. Había alguna cuestión de que hoy permite reconvertir las áreas convencionales a no convencionales. Hoy se escucha bastante esto, ¿no? De los tipos de producciones que hay, lo convencional y lo no convencional. En general hay una migración, sobre todo en las empresas grandes, a lo no convencional, porque independientemente de que tiene un costo más alto, tiene una mejor rentabilidad a largo plazo, hay que movilizar mucho capital, pero tienen mejor rentabilidad que el convencional, que para las grandes empresas muchas veces no es competitivo. Y básicamente genera un marco, esto lo que hace a energía y a hidrocarburos, sobre todo, que daría en condiciones como para que haya un desarrollo de Vaca Muerta, más allá de lo que se viene dando ya de alguna manera con el esquema o con la legislación vigente y las condiciones vigentes, ¿no? Así que entiendo que con esto, a partir de la ley, pero por supuesto con otras cuestiones que tiene que haber señales claras por parte del gobierno y que es cómo se llevan adelante, entiendo que puede haber un gran despegue de Vaca Muerta. Y en ese sentido, también se habla en el capítulo de energía de lo que hace a la posibilidad de generar GNL. Hubo una ley que se trató, que tiene media sanción en el Congreso, que hablaba era una ley específica para el gas natural licuado, que se puede transportar en barco a partir de hacer un proceso de licuefacción, transformarlo en líquido y bajarlo a 160 grados, se reduce 611 veces el volumen, y esto permite que se pueda transportar en barco. Estos son procesos que necesitan una inversión muy grande y de alguna manera lo que generaba la ley que tiene media sanción se terminó trasladando a lo que hace el capítulo de hidrocarburos de la ley bases, pero también en el RIGI o RIGI, como tienen los distintos nombres que y creo que es uno de los temas que se ha generado ruido, es de lo que hace o lo importante que tiene también la ley bases para el GNL, que tiene un potencial muy grande para la producción de hidrocarburos en Neuquén. Estamos hablando de que se calcula que para el 2031, que son 7 años, de acá a 7 años, en la medida que se pueda poner en marcha este proceso de exportación de GNL, que comenzaría con un barco regasificador al principio, otro barco más en un par de años, y después construir una planta onshore, o sea, que hoy se están disputando, por ahí también lo han leído, que hay una disputa entre Bahía Blanca y la provincia de Río Negro por quién recibe esta inversión, que es multimillonaria. A partir de ahí, y sumado al oleoducto Vaca Muerta Sur, que saldría por Punta Colorada, provincia de Río Negro, y algunas otras instancias de exportación de gas y petróleo, estaríamos hablando que Argentina podría estar exportando alrededor de 30.000 millones de dólares en energía hacia el año 2031. Estamos hablando, y básicamente que saldrían de Vaca Muerta, estamos hablando de más que el complejo sojero que tiene anclaje en varias provincias del país, lo podría estar generando Vaca Muerta en la medida que se den condiciones para que eso salga.
Lo que vemos también con preocupación que se van a generar para o si se genera este crecimiento que estamos hablando en tan poco tiempo, va a haber una seria restricción en lo que hace infraestructura de vivienda, infraestructura de rutas en la provincia de Neuquén, capital humano para poder llevarlo adelante. Entendemos que por más que el sector privado tiene un alto dinamismo y en la medida que haya un marco legal podría ir dándose, también vamos a tener una serie de complicaciones en las funciones que tendría que hacer el Estado, por lo menos como articulador para que estas obras de infraestructura se hagan. Entiendo que va a ser una gran limitante para el desarrollo de Vaca Muerta esto, y también para las otras actividades como la frutícola, la vitivinicultura, otras que se desarrollan en la zona, que hoy están teniendo una seria competencia por mano de obra, por un aumento de costos importante a partir del desarrollo de Vaca Muerta, y como decía antes, el tema de la infraestructura que queda totalmente saturada de alguna manera, ¿no? Y ahí un poco quería comentar el tema del RIGI, el sistema, el régimen de incentivo para grandes inversiones, porque hoy se escucha una discusión, inclusive lo he visto en el grupo, ¿no? De alguna manera que ha generado alguna discusión de por qué darle a algunos ciertas condiciones. Y a mí me ha tocado, porque hoy también uno de los temas que tenemos en el Congreso es que en esta debilidad o poca representación legislativa que tiene La Libertad Avanza, el partido oficialista, y por ahí quienes han llegado no tienen experiencia, cuesta que defiendan el proyecto, o que puedan defender algunas cuestiones, o defender o dar la discusión, por lo menos, de este tipo de cuestiones que entendemos que es muy importante. Y para esto que comentaba, para lo que hace al GNL, sin el RIGI es difícil que una inversión de ese tipo se dé, así como cuestiones como el hidrógeno verde, algunas cuestiones de minería ligada al cobre, que Argentina podría tener opciones, o algún otro tipo de proyectos grandes, que charlando con la gente del Ejecutivo, con quienes hemos tenido bastante intercambio, a diferencia de la primera etapa que no se podía o no había instancia de diálogos, en esta segunda etapa de la ley bases hemos podido tener charlas directamente con gente de jefatura de gabinete, gente que realmente tenía capacidad de decisión. Y esto, como decía, que el régimen de grandes inversiones, lo que nos dicen es que Hacienda aceptaría, y un poco eso va a quedar seguramente en la reglamentación, que sea para aquellos proyectos que de otra manera no estarían, ¿no? O no se harían dentro del país. El otro día me compartió Adolfo, que lo vi que estaba presente, las diferencias por ahí entre Permian, que es una formación parecida, entre comillas, a Vaca Muerta, que se podría hacer alguna comparación, y el régimen fiscal o régimen que tiene Permian con respecto a Vaca Muerta, y de alguna manera Permian tendría un equivalente a un RIGI, y Vaca Muerta teníamos una presión fiscal que es la famosa mochila argentina, que tenemos todas las actividades que nos desarrollamos dentro del país, y que realmente las inversiones multimillonarias que se necesitan para el desarrollo de este tipo de proyectos eligen entre los países o tienen opciones para elegir, y si no generamos ciertas condiciones no vendrían. Entonces, un poco, y lo que yo quería también que por ahí planteemos la discusión, más allá de que después poder contestar preguntas, es yo de alguna manera apoyé el RIGI, me toca salir a defenderlo a veces, porque como bien decía, por ahí no encontramos gente de La Libertad Avanza o del oficialismo que lo pueda defender tanto dentro del Congreso como afuera. Entiendo que el RIGI podría generar esto del GNL, que estamos hablando de inversiones en 15 años de 50.000 millones de dólares, y que podría mover la aguja de las exportaciones del país y realmente aumentar o mejorar la balanza comercial y el aumento del ingreso de divisas que tanto necesita nuestro país, como otras actividades que hoy no están y que entiendo que no se harían si no están estas condiciones. Entonces, cuando muchas veces nos dicen los representantes de otras provincias, no, porque resignamos recursos las otras provincias, en realidad creo que el 10% que está resignando en ganancia de cero es cero, ¿no? Cuando si uno lo hace. Si no tenemos esas inversiones, tampoco va a haber. Y de alguna manera entiendo, y esto es por un poco que estaría bueno si podemos charlarlo, y por lo menos la visión que tengo yo es que si logramos que se generen esto, lo que hablaba, de las 30.000 millones de dólares, que pueden ser o no, en la medida que se den ciertas condiciones de Vaca Muerta, otro que se pueda generar con el hidrógeno verde, con el litio, otras actividades de minería que tienen otras restricciones, pero también se podrían generar. Entiendo que
de alguna manera eso podría mejorar la actividad económica, aumentar los ingresos, porque también el peso del Estado es de alguna manera proporcional al tamaño de la economía. Si logramos aumentar la economía y contener el peso del Estado, también el peso relativo podría disminuirse y de alguna manera apuntar a que los beneficios, o lo que parecen hoy beneficios que en otros países son normales para aquellos que vengan a invertir, terminen trasladándose al resto de las actividades, ¿no? Acá tenemos un planteo serio, lo hemos tenido de la UIA y también lo hemos tenido de empresas de servicios acá en Neuquén, de que como quedarían muy en inferioridad de condiciones con respecto a aquellas empresas que tienen el RIGI. De hecho, nosotros hemos planteado que se amplíe a las contratistas o a aquellas que van a participar de las obras o los proyectos que estén contemplados en el RIGI. No hemos tenido suerte en eso. Pero entiendo que en la medida que se genere, por ejemplo, este proyecto en Neuquén de GNL, después va a haber que perforar, que no está incluido otro régimen, todo lo que hace al upstream o a la producción de gas y petróleo, para poder abastecer estos proyectos o estas inversiones que se van a hacer. Y eso va a generar mucho trabajo para un montón de empresas locales que va a tener movimiento económico, y de alguna manera esto es como el huevo o la gallina, ¿no? Si le ponemos el mismo nivel de carga fiscal que tenemos en Argentina y que por eso el país no se desarrolla y no se generan nuevas actividades, es difícil que esas actividades vengan. Ahora el planteo es que si le damos beneficios a algunas empresas, pueda haber un problema con las empresas nacionales que quedarían fuera de juego. Creo que es una definición que no es poca cosa, y de alguna manera, en ese sentido, cuando me tocó, yo lo acompañé pensando esto, ¿no? Que con estas inversiones que de otra manera no vendrían, podrían generar el movimiento económico para que después podamos ir encaminando la economía de nuestro país. Y de alguna manera a ver esto, si lo podemos, pero bueno, para que lo vean, hicimos una estimación acá con la gente de la provincia de Neuquén, que venimos trabajando acá en Neuquén, si hay algo que hemos podido dejar de lado, las diferencias políticas de otros momentos, y hemos trabajado en conjunto con todo el arco político, salvo Unión por la Patria, que no explícitamente, pero también nos hacían llegar inquietudes, y de alguna manera es una estimación de qué implicaría el RIGI para la provincia de Neuquén o para Vaca Muerta particularmente, y sería por lo menos por 3, 4 años casi duplicar el nivel de inversiones que viene recibiendo Vaca Muerta, que es alrededor de 10.000 millones de dólares por año. En los primeros años, cuando se lleve adelante tanto las obras de infraestructura, estas que hablaba para el GNL y algún tipo de proyecto de exportación, más lo que hay que generar para poder abastecer estos caños, estaríamos hablando de más que duplicar la producción de gas de Vaca Muerta en 7 años, o aumentar el 85% de la producción actual de gas de toda Argentina, y casi triplicar la producción de barriles de petróleo en ese lapso también de Vaca Muerta, con el empuje que tendría esto para la economía del país, no solamente pensando en Neuquén, ¿no? Porque esto realmente repercutiría en toda la economía del país. Así que un poco esto es lo que entiendo que no ha trascendido tanto, pero que el marco que genera de alguna manera la ley bases en lo que hace al capítulo energético, más allá que también de alguna manera desregula el precio de la electricidad, cambia el esquema tarifario, de alguna manera cómo se va a componer la tarifa también en lo que hace al gas domiciliario y industrial en Argentina, y que también el caso de los combustibles, ya eso es a partir del decreto 70 del 2023, pero también un poco el cambio de política, la desregulación, el quitar la posibilidad de que se intervenga sobre los precios de los combustibles, haría que por lo menos paguemos un precio internacional por los combustibles, cosa que en Argentina no se venía dando, venía siendo una variable en las cuales intervenía el gobierno para contener la inflación. Así que es un marco, este cambio del marco legal, entiendo que va a ser importante no solamente para Neuquén, sino para el país. Por un lado, en el beneficio que va a traer en ingresos, pero por otro lado también en el cambio de alguna manera de la política energética que ha venido trayendo el país. Y para terminar, el gran desafío que tenemos después en Neuquén, este crecimiento que se va a generar, que va a ser explosivo, realmente ya lo estamos viendo hoy, como están viniendo
empresas o inclusive, por ejemplo, de Chubut, que está en una cuenca que está en declino, se están viniendo a instalar a Neuquén y también desde el exterior. Vemos con preocupación esta cuestión de que el crecimiento va a ser importante y también de cómo transformar este crecimiento, este aumento de ingresos que tiene la provincia y que va a tener, porque realmente de diciembre a marzo aumentó el 120% los ingresos de la provincia, ¿no? Donde hoy las regalías petroleras empiezan a tallar fuerte. La provincia hoy tuvo hace 15, 20 años 900 millones de dólares de presupuesto provincial, hoy está alrededor de los 2.400 millones y se estima que los ingresos de la provincia, cuando estén los números estos que estaba hablando, estará alrededor de 6.000 millones de dólares los ingresos anuales de la provincia, así que realmente un cambio muy importante y con un nivel de ingresos que hasta ahora todo lo que ha ingresado a la provincia se transforma en mayor cantidad o mayor tamaño del Estado, porque hoy los empleados públicos se terminan llevando el 100% de la regalía, porque es una provincia que recibe muchos recursos, pero así todo es la más endeudada y en dólares del país. Así que tenemos el gran desafío de poder generar otro tipo de actividades, de poder poner bajo riego, de que tengamos la posibilidad de generar actividades electrointensivas. El otro día charlaba con gente de una empresa de las petroleras grandes, están pensando en lo que hace a inteligencia artificial, digitalizar el gas, ¿no? Parece, o la energía, transformarla en digital. Se habla que la inteligencia artificial tiene 8 veces más consumo, inclusive que el minado de criptomonedas. A diferencia de la criptomoneda, se necesita una autopista de datos para poder llevarla adelante, cosa que no tenemos, pero se está evaluando cómo hacerla. Así que hay grandes desafíos por delante para la provincia de Neuquén, una gran crisis de crecimiento, pero que habrá que administrarla con sabiduría y un gran aporte, entiendo, para el país que puede hacer Neuquén y Vaca Muerta. Muy bien, Pablo, si te parece, pasamos a la segunda etapa de esta reunión que consiste en hacer las preguntas, intercambiar. Todo aquel que quiera opinar, como hizo Marcelo Rojas, marca en su panel ahí la manito y le damos la palabra al diputado Servi de la provincia de Neuquén, que su origen es mapuche y araucano. Uno habla de correntoso y otro habla de atrevido, ¿no? O veloz. Le damos la palabra entonces ahora a Marcelo Rojas. Marcelo, te escuchamos. Bueno, Pablo, te felicito por la exposición, realmente muy buena. Y sobre todo, te felicito por la visión, porque creo que no es común, yo tengo 71 años, y no es común ver eso en muchos de tus congresistas, diputados o senadores durante años. Así que te felicito mucho por la visión. Yo creo que ojalá la mayoría de los diputados y senadores tuviesen tu visión productiva, porque yo como veterinario ganadero, productor, no productor, sino trabajar en la producción ganadera, he visto cosas increíbles como prohibir la exportación de carne, por ejemplo, y los diputados y senadores se callaron la boca hasta el 2008, que fue como que ahí se dieron cuenta que existía la producción agropecuaria. Entonces te felicito mucho por eso y quisiera que ojalá el resto de los congresistas pensasen como vos con esa visión productiva. Era para felicitarte nada más. Muy bien. Pablo está en la mitad de su mandato ya, ¿no? El segundo año, todavía le queda 2 años, si Dios quiere, por delante y esperamos un poquito más también. María desde Mar del Plata, María Bernardes, ¿querés hablarnos? Ahí te vi que pediste la palabra, María, dale. Sí, Hola, ¿cómo dale. les va? Bien. Bueno, felicitaciones Pablo por la exposición. La pregunta que yo me hago es, bueno, felicitaciones por el esquema productivo a mediano y largo plazo. El tema que le preocupa mucho a la gente con el extractivismo tiene que ver con la provisión de agua, el recupero del agua del fracking, cómo se va a hacer para evitar daño ambiental, cómo se va a legislar sobre los pasivos ambientales y qué tienen pensado con respecto a la minería y el agua para el consumo humano y el agua para el consumo el espectro frutihortícola y todo lo que sea eh, campestre, digamos, no me sale la palabra, Productivo. agropecuario. Sí, es un tema que por ahí genera miedo, el tema del agua. Como decía, yo participo del CIATI, que es el laboratorio que se ha transformado en garante ambiental, ¿no? Continuamente se va monitoreando los cursos de agua, de que no haya contaminaciones. Hasta ahora no se ha detectado que haya habido filtraciones o de alguna manera
problemas ambientales. Hay un tema con el tratamiento de las tierras empetroladas. Lo que hace agua para un pozo de fractura consume el equivalente a una hectárea de riego, ¿no? Si vamos a alrededor de 1.200 metros cúbicos, depende de la cantidad de fracturas, la etapa de fractura que tenga, pero en realidad consume eso. Y hay un tema que acá en Argentina en general no se tratan las aguas. En Estados Unidos, por ejemplo, el 95% se trata del agua que se utiliza y se inyecta solamente el 5% en pozos sumideros. Acá en Argentina es al revés, el 95% se inyecta en pozos abandonados o en capas subsuperficiales y se trata muy poco. Creo que son uno de los grandes desafíos. Así como también, si habrán leído estos días que YPF está queriendo sacarse de alguna manera dentro de, o transferir las áreas convencionales a otras empresas, porque en una realidad YPF el costo de lifting, que se llama, de sacar un barril de petróleo en un convencional, está para las empresas grandes en promedio $49 el costo, ¿no? Contra Vaca Muerta, que está alrededor de 12, $14, es mucho más la inversión, pero también es mucho menor el costo una vez que está operativo. Entonces, las empresas grandes, de alguna manera, el convencional lo están trasladando a otro tipo de empresas. Por ejemplo, está el ejemplo de Aconcagua, que es una empresa que ha nacido a partir de ex YPFianos, y ellos tienen un costo de $22 de lifting, ¿no? Han bajado bastante por eficiencia. Entonces, esto le permite ser competitivos y que haya un esquema donde pymes o pequeñas empresas lo puedan tomar. Pero ahí cuando YPF quiere devolver las áreas convencionales, hay un gran tema que es el abandono de pozos, ¿no? Que de alguna manera cuando uno termina una explotación tiene que hacer una remediación de los suelos y eso es muy caro. Y ahí hay una gran discusión porque las provincias quieren condicionar a YPF con lo ambiental o con este costo de abandono de pozos. YPF por ahí, o lo que está planteando el Estado Nacional, el pago de una indulgencia, ¿no? Como de alguna manera era el cubrir los pecados en la iglesia, era pagando. Esto quieren que de alguna manera darle un bono y que de alguna manera sabemos que las provincias ese bono, cuando con la necesidad de recursos que tiene, lo van a usar para otra cosa y va a quedar el pasivo ambiental para las futuras generaciones. Así que es una discusión que hay que dar y ponerse firme en eso, porque no debería ser un negocio lo ambiental, sino que dejen en condiciones las cosas o que lo transfieran a la empresa que toma la operación y que después lo vaya realizando el saneamiento, pero hay un tema ahí que es complejo. En principio acá, a pesar de que Vaca Muerta básicamente el desarrollo ahí está en la zona de Añelo, en general sobre la cuenca del río Neuquén, a pesar de que estamos en desierto, agua tenemos y esos volúmenes no serían problema o no competirían con el uso humano y no se estaría vertiendo al río, porque en general están sobre la meseta, lo que hacen las explotaciones lejos de los ríos, de las cuencas. Pero si es un tema futuro, el que se pueda reaprovechar el agua que se usa para fractura o que se haga el tratamiento, hasta ahora o al principio para que arrancara Vaca Muerta, el mirar un poco al costado de lo ambiental fue uno de los temas para también bajar estos costos argentinos, estos costos que hablábamos antes que tienen las empresas acá en Argentina, pero es uno de los grandes desafíos que tenemos. Y antes hablaba también de lo que es tierras empetroladas. Son temas que tienen tanta complejidad que se han metido inclusive hasta en la última campaña electoral, ¿no? Una de las cuestiones o las disputas que había o quienes apostaban a algunos candidatos era por el tema de los tratamientos y los pasivos ambientales que habían acumulado algunos, así que a ese nivel que hay acumulación de tierra sin tratar y con alguna cuestión de responsabilidad solidaria de las empresas que los generan. En un momento la operadora entregaba el residuo, tenía el certificado de deposición final y con eso terminaba su responsabilidad. Ahora son responsables hasta que se termina de tratar, y ese es un tema también que está en una espada de Damocles y hay un montón de tierra empetrolada acumulada que hay que buscarle la solución. Le damos la palabra hablando de petróleo a Adolfo Storni. Adolfo, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Pablo. Lograste en tu actividad original ser el mejor productor de peras y manzanas, así que la vara está alta, tenés que ser el mejor legislador cuando termine el mandato, ¿no? Así que te dejamos la vara bien alta. Mirá, yo creo que se ponen muchas expectativas para el proyecto, para el RIGI. Va a ayudar, yo lo veo como orientado el proyecto de YPF con LNG, algún proyecto minero, y creo que para el común de los mortales va a ser algo que lo vamos a ver pasar sin ningún efecto práctico. Yo te mandé una comparación hace unos días de Vaca Muerta con Estados Unidos,
porque si nosotros queremos que se materialice y vaya más allá de, digamos, que traccione sea una sola empresa y sea todo el sector o todo el clúster, son muchas las medidas que tenemos que trabajar para darle competitividad, ¿no? Primero está la competitividad país, que hoy, digamos, no ayuda, porque digamos, cambió el gobierno, pero el modelo no cambió todavía. Y después hay muchas cosas a nivel Neuquén. O sea, Neuquén es una provincia que tiene una cantidad de recursos impresionante, ya está orillando el 90% de recursos propios, recauda 150 millones de dólares de regalías petroleras y de gas por mes, y es una provincia que no tiene infraestructura, que digamos que es una de las peores provincias administradas, ¿no? Y no le vamos a echar la culpa al gobernador actual, que digamos que ha heredado esta situación, pero que son años de despilfarro, ¿no? Neuquén es una provincia muy mal administrada. Yo, cuando vos te presentaste a candidato a gobernador, teníamos la expectativa de que ibas a quebrar, ¿no es cierto?, toda esa forma de manejar los recursos provinciales que venía haciendo el MPN, porque entendíamos que hacía falta una renovación, no solamente de las caras, sino también de las políticas. Y bueno, estamos, digamos, hoy expectantes a ver si el gobierno actual, que es una coalición un poco más amplia que el MPN, puede darle ese cambio a las políticas de la provincia. Pero yo lo que veo es que no se están hablando de medidas específicas, ¿no? De derechos de exportación, de ingresos brutos, de toda la problemática sindical, laboral. Nosotros hoy, vos comentaste la parte convencional de la no convencional. Hoy el sector más eficiente, que es vaca muerta, no convencional, pone la vara para todo el petróleo de todo el país, cuando tenés niveles de costos y de productividad muy distintos. Entonces es muy difícil nacionalizar a través de la vara del no convencional. O sea, la oportunidad es inmensa. Yo, digamos, siempre lo que tengo miedo es que la oportunidad la malogremos porque terminemos haciendo una actividad totalmente extractiva y buscando recursos fiscales en vez de buscar desarrollo, ¿no? Entonces hoy el petróleo, si bien tuvo 2 o 3 años, ya viene a niveles de inversión de cerca de los 10.000 millones de dólares y yo diría, aspiremos a duplicar, ya triplicar tendría que salir el proyecto del LNG, pero hoy las condiciones siguen siendo las mismas, no tenemos ninguna solución a los problemas de fondo, que es la tributación, la parte sindical, la parte de infraestructura, todo eso no ha cambiado nada y la verdad que el RIGI no va a pasar desapercibido para la mayoría de las empresas petroleras y necesitamos darle ese shock de competitividad al sector para que explote, ¿no? Hoy no sé si vamos a aumentar mucho más esa inversión en el año 2024. Vamos a estar siempre más o menos en 10.000 millones. Así que un poco la invitación es a trabajar sobre el resto de la agenda, ¿no? Que vaya más allá del RIGI y políticas activas, pensando no solamente en Vaca Muerta, sino en todo el petróleo. Son más de 10 provincias petroleras en Argentina y hoy con la diferencia de costos y de productividad que hay, el resto del país está condenado a la decadencia, porque todas las políticas que hay son muy negativas para el desarrollo del sector. Bueno, era ese el comentario. Gracias. Sí, ahí, bueno, la verdad lo planteaba, un poco yo lo decía y justamente el que comentaba era lo que me habías mandado vos, la comparación entre Permian, que podríamos, inclusive Vaca Muerta tenemos mejores condiciones geológicas que Permian por espesor y por calidad del recurso, pero el riesgo también de que ese petróleo, que tenemos una ventana de 20 o 30 años, porque la transición energética también viene avanzando hacia un cambio de la matriz energética, o las fuentes de las cuales se nutre, el gas por ahí es un combustible de transición que va a tener una ventana más larga, pero si no generamos las condiciones para extraerlo en cierto tiempo, puede quedar debajo de la tierra, ¿no? Y de alguna manera el RIGI, por eso yo planteaba que fuera una alternativa, porque si uno ve Estados Unidos, un gran RIGI, ¿no? De alguna manera las condiciones que está dando como excepcionales en otros países la tiene la industria, ¿no? Como normales. Parece que acá la excepción en Argentina es la regla en otros lados. Y de alguna manera, por ejemplo, el RIGI plantea que los municipios no puedan cobrar
sea, más allá de lo que genera una contraprestación, que es lo normal y que debería ser, los municipios no pueden cobrar impuestos, las tasas son contra una contraprestación, y el RIGI dice que los municipios tienen que justificar. Por eso yo decía que, de alguna manera, y por qué lo acompañé el RIGI, porque entiendo que después debería ser de alguna manera el modelo a seguir para el resto, o sea, que sea toda la Argentina un gran RIGI o sea, de esto, de que no haya tasas, que no pueda ser que los municipios pongan, porque ahora no les cierran los números, impuesto al combustible, o te ponen la tasa de uso aéreo de los cables, o pongan una licencia comercial que termina siendo un ingreso bruto municipal, ¿no? Entonces, el RIGI, ¿qué le dice? Si vos querés poner una tasa, tenés que justificar la contraprestación, no modificar la regla de juego en lo que hace a lo fiscal y algunas cuestiones que de alguna manera tanto los municipios como las provincias tienen que adherir y después no pueden cambiar la regla de juego por 30 años. Sí, ahí veo un riesgo en el gas que le están dando para el RIGI, porque le permite a alguien que no tenga la producción tener un contrato en firme de exportación por 30 años que puede abrir, conociendo a nuestro país, a juicio millonario futuro, porque si no se mantiene el nivel de inversión o el nivel de producción, puede ser que falte para el mercado interno y que haya una cuestión legal, sobre todo con alguien, generar un derecho para alguien que no tenga la producción. Pero bueno, ese es un tema técnico y que son cuestiones que también dentro de esto hay que mirarlo, pero coincido que hay que ir hacia una mejoría, porque también si le diéramos las condiciones del RIGI al agro argentino, explotaría y tendríamos posibilidades de también aumentar en 30.000 o más millones o agregarle valor agregado a la producción argentina, que por ejemplo el vino se está llevando de Mendoza en tanques para envasar en Chile y ponerle etiqueta en Chile, porque Chile paga el 0,3% de aranceles de ingreso en promedio, y Argentina paga el 5% en el mundo por la falta de acuerdos de libre comercio, y además todo lo que nos cuesta el agregado valor por ingresos brutos, por una cantidad de cosas que complican o complejizan el agregado valor dentro de nuestro país. Así que está claro que hay que trabajar en todo eso, pero yo creo que, bueno, un poco esto podría hacer que, de alguna manera, si se da el GNL, vos bien lo decías, podría ser una inyección importante de divisas o que genere inversiones y que a partir de ahí se ponga en marcha la economía del país, nos permita trabajar también en la baja de impuestos, porque también la otra, todos te dicen las provincias que hay que bajar impuestos, pero te dice, yo el ajuste lo hice, que lo haga el otro, siempre mira para el costado, entonces también hay que, y no solamente cargar sobre el gobierno nacional, sino que las provincias tienen una gran responsabilidad en esto. Ahora vemos Misiones con una crisis muy grande, pero creo que, no sé si, pero la mayoría de los que producimos en el país tenemos el problema que Misiones te descuenta de la cuenta directamente ingresos brutos, ¿no? Para financiar una provincia, y tenemos estas cuestiones de que después tenés que estar consiguiendo o contadores, abogados, para poder hacer que no te lo descuente, porque te intuyen actividad económica, porque un camión pasa por la provincia, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones también de las provincias, creo que hay que trabajarlas y deberíamos estar en eso. Pablo, estamos ya promediando la parte del intercambio con la gente. Nos quedan 4 personas y unos 15, 20 minutos. Así que le vamos a dar rápidamente la palabra a Julián Clusellas. Hola Pablo, buenas tardes. Mira, yo soy productor olivícola, vitivinícola y nogalero en la provincia de La Rioja. Y bueno, te quiero plantear, ya que estás en la Secretaría de Energía y la de Agricultura, cómo podemos estimular la reconversión a fotovoltaica. Vos lo nombraste en tu exposición, pero no veo ninguna política activa para que nos podamos reconvertir con una energía que pasamos de promedio $350 por hectárea por año para regar con pozos profundos de más de 200 metros, ya que no tenemos lluvia, a una energía de $800 a $900 por hectárea para regar, que hacen inviable muchas de las producciones que actualmente desarrollamos. No, yo estoy hablando con la Subsecretaría de Energía Renovable, con Mariela Bejanqui, con Durán, pero no veo ninguna política activa, ni siquiera están dispuestos a sacarnos, como lo han sacado para muchas otras importaciones, el impuesto país para traer los paneles. Es decir, ni créditos, ni promoción, ni nada. ¿Qué piensan hacer al respecto? Ahí, en principio, este gobierno lo que no quiere es regímenes especiales, ¿no? Por otro lado se genera del RIGI, pero en su momento estábamos trabajando en... Sí. Los han dado para el arroz, los han dado para un montón de cuestiones. Sí, en su momento se estaba trabajando la ley agrobioindustrial el año pasado, que
contemplaba algunas cuestiones, si uno va a los esquemas en general del agro, hay una cuestión de saldos técnicos de IVA, y ni hablar cuando invertís, que te queda ese IVA perdido porque no se puede recuperar, la posibilidad de una amortización acelerada, porque también con la inflación que tenemos en este país, por más que haya cierto ajuste por inflación en los balances, terminas pagando ganancias sobre la inversión que haces, porque la realidad es que la inflación se va comiendo el monto, y la amortización, que debería ser un costo descontado como un costo, termina licuándose y pagás ganancias sobre inversiones hechas. Un poco estuvimos charlando de recuperar esas cuestiones. También había una cuestión en los stocks ganaderos, aquellos que hacen recría 2 años están pagando al año, están pagando los kilos ganados con ganancia, y recién lo están vendiendo a los 2 años los novicios de recría. Entonces había cuestiones que eran algún tema laboral, sobre todo para las economías regionales que tienen gran incidencia de aportes y contribuciones, de poder trabajar. Contemplaba ese proyecto. La idea es reflotar algo de eso, pero bueno, como bien decías, no está fácil encontrar interlocutores. De alguna manera la Secretaría de Agricultura no está siendo alguien que recepciona, que tenga capacidad de decisión. En muchos casos hablan que el interlocutor sería Pasos, el secretario de Producción, que tienen duplicada el tema de bioeconomía, alguna cuestión. Pero la idea es trabajar. En principio yo no pertenezco al oficialismo, pero estamos trabajando junto con quien preside la comisión, es de nuestro partido, Atilio Benedetti, la Comisión de Agricultura, y estamos charlando, y la idea es ver de recuperar un proyecto similar al que se estaba trabajando, para por lo menos ir hacia estas cuestiones fiscales. Y entiendo que esto sería importante, ¿no? O de alguna manera también cómo a partir de vaca muerta o del gas, que en el verano hay un tema, que es el plan gas, que fijó un costo para el gas, pero normalmente si uno va a las licitaciones, el gas que no está dentro del plan gas, durante el verano se paga mucho menos. Normalmente el plan gas está contemplando $3.50 el millón de BTU, y las licitaciones que hubo durante el verano se pagó $1.50. Si pudiéramos usar el gas inclusive para generar electricidad, que vaca muerta tendría, porque hay una estacionalidad, el uso del gas normalmente se usa en invierno y el riego lo usamos en verano. Tendría que tener una ventaja que en Argentina tengamos vaca muerta, ¿no? Un poco la discusión que teníamos. Yo antes decía que la ley base va a cambiar, un cambio de paradigma, pero también que vamos a tener que pagar el combustible a niveles internacionales, vamos a tener que pagar la energía a valores más altos. Pero tener el recurso en Argentina, tener el petróleo, hace que tengamos que pagar el combustible lo mismo que Uruguay o que Chile, que no tiene una gota de petróleo, o la electricidad no debería ser una ventaja comparativa y competitiva para que también las otras actividades del país funcionen mejor. Creo que son las discusiones que por ahí no se han dado dentro del tratamiento de la ley, o que pasó el capítulo de energía y se ha ido muy a esto de liberar el mercado, que también se necesita, como decía Adolfo, para que vengan inversiones, porque también si no, de otra manera no vamos a tener este excedente para exportar. Pero creo que son de las cuestiones que hay que dar, y entiendo que el fotovoltaico, sobre todo en el norte de nuestro país, tienen buenas condiciones. Por ahí las condiciones nuestras no son tan buenas por una cuestión de latitud. Independiente de que hoy justamente estamos charlando de ese tema, para riego sí serían, porque nosotros durante el verano tenemos mucha cantidad de horas de luz. Pero creo que es de los temas que habría que instalar, y podemos hacer una propuesta y llevar a un proyecto, y podemos empujarlo tanto de la Comisión de Energía como la de Agricultura. Así que en eso, con Mariano y con Javier hemos venido charlando. Hay otro tema de riego también que a mí me interesa justamente también hoy. ¿Por qué en vez de exportar el gas crudo? Porque siempre hablamos de exportar el gas como GNL o el petróleo crudo. ¿Por qué no le damos valor y lo transformamos en alimentos, ¿no? La energía en alimentos. Así que a disposición en eso, y creo que son de las cosas que habría que estar planteando. Muy bien, Gracias. la palabra de Maxi Luján. Maxi. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Mucho gusto, gracias por la charla, la verdad que es ultra interesante. Pablo, yo soy una de las personas que en el grupo se demostró a favor del RIGI, no por defender alguna especie de privilegio por sobre el resto, sino por todo lo que planteaste vos, que no me voy a poner a repetir lo que está bien explicado. Básicamente el defender la estabilidad a lo largo de los 30 años sin que las reglas de juego te cambien o alguien te meta la mano en el saco, que es lo que pasa siempre en este país. Dicho eso, te llevo al final del trayecto. En la letra chica, ¿hay alguna especie de salvedad en cuanto a la transferencia tecnológica o a la transferencia de conocimiento hacia el recurso humano local? Esa es mi pregunta. Gracias, Pablo.
¿Qué tal, Maximiliano? Sí, vengo siguiendo el grupo, como decía, los leo y sé que por ahí un poco las distintas posturas. Eh, Creo que eso es uno de los temas que rige, así como en la política de este gobierno, por ahí en algunos casos con el tema de algunos organismos de tecnología, que creo que en la medida que se fueron dando las charlas y las discusiones se fue entendiendo que también de alguna manera necesitamos que estos organismos también hagan, no sé cómo llamarle, pero que socialicen la tecnología, porque si no pasa que aquellas empresas que tienen el I+D propio, el I+D+I, ahora se habla, ¿no? Tienen la capacidad de generar la tecnología, la tienen, y hoy la tecnología genera tanta diferencia o un diferencial en la competitividad tan grande que aquel que no tiene acceso, los pequeños, medianos o las pymes argentinas, por ahí quedarían fuera de juego. Eso dentro del RIGI no está contemplado, y de hecho lo que planteamos ahora a través del Senado, que lo están llevando adelante la propuesta, los senadores radicales, es que se abra un poco el RIGI a las empresas de servicio o que de alguna manera participarían de la construcción de lo que hace a plantas. Como decía Adolfo, el RIGI está hecho para el GNL, una planta que tiene prevista Techintec Petrol de separación de gases equivalente al Mega, que separa los gases ricos con un poliducto para ir a Bahía Blanca y después generar electricidad con el gas pobre, entre comillas, digamos, ¿no? Y separar de alguna manera y meter el resto del gas hacia las redes. Después en algún proyecto de hidrógeno verde que pueda venir y lo que hace a litio o a cobre, que está muy acotado los tipos de proyectos. Yo creo que ahí sí hay una crítica que hacerles que justamente no tiene tan en cuenta, y por ahí también al prestador de servicios, que acá nos dicen las empresas, el tipo que tenía grúa, hace 20 años que la tiene la grúa, no conseguía repuesto, la tiene atada con alambre, se pudo sostener y la vino capeando para sobrevivir, y ahora viene y te importa un equipo nuevo, sin arancel de ingreso, con posibilidad de hacer balance en dólares, dejar la divisa afuera, paga 25% en vez de 35% de ganancias, y se lo ven como una amenaza. Pero la realidad es que ese de la grúa va a ir a trabajar al yacimiento o a generar la producción, que eso no estaba dentro del RIGI, para abastecer los ductos, ¿no? Creo que esa es la parte, así como la Unión Industrial Argentina también se opone a esto porque ven un riesgo de que importen mercadería. Yo creo que ahí está en que expliquen, y antes lo decía, que a veces nos toca defenderlo porque no encontramos dentro del oficialismo, en el caso que yo entiendo que para Neuquén es importante tanto el capítulo de energía como el RIGI, no hay buenos interlocutores dentro del espacio oficialista, tanto en el Senado como en diputados, para defenderlo, y creo que hay que comunicarlo mejor estas cosas de cara a la sociedad, que realmente en la medida que generen ingresos va a ser un beneficio para todos. Patricio Quinos, te escuchamos, Pato. Bueno, primero felicitarte, Pablo, muy ilustrativa la presentación. Pero tenía una pregunta más general para el grupo, ¿no? Este año se cumplen 30 años de la reforma constitucional que hizo pasar, digamos, todos los recursos naturales a las provincias, ¿no? La potestad, el uso y todo. ¿Tenemos una buena evaluación de eso? Está claro que en la salud y en la educación no funcionó demasiado bien, digamos, o por lo menos no se puede separar del deterioro general, pero en esto, digamos, las provincias, creo que Adolfo mencionó algo vinculado a los desbalances o las diferentes productividades que tienen las distintas provincias, puede generar un desbalance, digamos, pensando en la organización país y en la cuestión federal que siempre hablamos. No sé cómo lo ven en general. No es para vos, Pablo, si alguno tiene algún aporte para hacer un balance de estos 30 años de los recursos a mano de las provincias, digamos. Eso. Quedó la pregunta planteada. Pablo, ahí también le damos la palabra. Tenemos aquí ahora en cola a Alberto y a Agustín, que no es Agustín, que es Mariano. Ahí, Javier, un segundo, sí. Pero en eso sí. Te diría que en el caso, como bien decías, educación, salud, creo que son temas, bueno, educación particularmente en Neuquén, y yo hablé del capital humano, tenemos un serio problema, ¿no? De pérdida de días de clases y calidad educativa. A mí me toca ver que chicos que llegan a la facultad con una base compleja, ¿no? La calidad educativa en Neuquén no es buena, y
y lamentablemente los cargos o los buenos trabajos que puede generar Vaca Muerta quizás van a quedar o va a venir gente de afuera y no serán muchos neuquinos los que puedan aprovecharlo porque realmente hay un déficit en esto, en la educación. Sí, y a pesar de que yo los he enfrentado y lo cuestiono, la falta de infraestructura tiene un serio problema, pero por ejemplo lo que hace a energía o cómo se manejan las concesiones, la provincia de Neuquén en ese sentido, inclusive me lo han reconocido otros lados, que son serios. Y nosotros hemos trabajado en la ley con el ministro de Energía actual y con el anterior, y hay en ese sentido un trabajo interesante. Y quizás un poco lo que nos costó en la ley, una visión desde el gobierno nacional de, como decir, entender que las provincias son todos corruptos, no saben hacerlo, no saben defenderlo, y como que teníamos que manejarlo desde lo nacional, que fue la gran disputa hasta que logramos tachar, porque al principio comenzaba la ley hablando de que los recursos son resorte de todo lo que hace a producción, el procesamiento, o sea, la autoridad de aplicación es el Ejecutivo Nacional. Fue toda una discusión para que le tacharan esa palabra nacional, que inclusive tuvieron que hacer una fe de rata porque quien la transcribió, esta es una anécdota, ¿no? La versión taquigráfica, lo que votamos nosotros fue sin esa palabra, y la versión taquigráfica de lo que fue el Senado sí la tenía, cuando la vimos pusimos grito en el cielo, y la explicación fue que el taquígrafo entendía que era una cuestión nacional los recursos, así que lo puso como que correspondía, pero en ese sentido creo que no te diría que en algunas cosas puede andar bien, en otras creo que deberíamos tener una injerencia como lo que es, o una política homogenizada a nivel nacional, tanto en lo que hace educación, en salud y algunas cuestiones que entiendo que deberíamos tener una articulación mejor a nivel nacional. Yo considero, perdón, a ver si te acuerdas, mi nombre es Alberto Argiel. Nosotros estuvimos en una reunión, en esa reunión estaba Emilio Apud. Ahí nos conocimos, creo. Bueno, yo me dedico a lo que son las energías renovables, y lo que he encontrado en la nación bajo esta gestión es incipiente. Es incipiente y absolutamente insuficiente. Yo he ofrecido a la nación que planeen el futuro, pero bueno, los que están en energía tienen absoluta influencia de lo que son los hidrocarburos. Y para ellos eso es lo único que existe como energía, y bajo ese manto, digamos, bajo esa influencia, no se va a desarrollar como debería ser las energías renovables. Ellos tienen miedo a lo que yo llamé la transición energética hasta el año 50, y ahí yo era de los jóvenes, de los más jóvenes, y yo ya tengo 66. Bueno, pienso que es grandioso si se habla de hidrógeno verde. Las posibilidades son gigantescas en toda la nación, no solo en Neuquén. Vos recién dijiste que el sol en Argentina, bueno, tanto la insolación como los vientos, en todo el país se puede esperar índices, digamos, la ganancia energética es comparable. Bien, esto a título general. Y se podría hacer mucho más. Pero bueno, lo suspendo aquí porque no quiero monopolizar. Por ahí una aclaración, que el hidrógeno, yo que hablo que el RIGI puede ser para hidrógeno, pero el hidrógeno y verde estaría apuntado a lo que es Río Negro, todo el litoral atlántico, que tiene buenos vientos y condiciones. De hecho, ya se está estudiando en concreto proyectos ahí, ¿no? Pero se necesitaría algún régimen para que realmente se puedan llegar a esas inversiones que son importantes. Yo quiero decir lo siguiente: el régimen de vientos útil para aprovecharlos va entre 3 metros por segundo y se acaba en los 15, 16 metros por segundo. Esos son de 15 kilómetros por hora a unos 60 a lo sumo kilómetros por hora. Todo lo que va por arriba no es útil, porque hay que frenarlos, si no se pueden destruir. Por ahí Adolfo hizo una seña, pero bueno, hay otra persona detrás mío. Adolfo, hacer comentarios si querés y le damos la palabra a Mariano Vinograd antes de cerrar. No, a ver, el tema hidrógeno, las condiciones son excepcionales para Argentina, pero vamos atrás
de países como Chile, como Perú, como el mismo Uruguay, ni hablar todo lo que se está haciendo en Europa, ¿no? Las inversiones son muy grandes y por otro lado todavía no está del todo desarrollado cómo va a ser la exportación de hidrógeno y cuál va a ser el precio, ¿no? Porque los europeos hablan mucho de la transición energética, de las energías verdes, toda esa sanata que suena hermosa, pero cuando vos le decís que un hidrógeno verde necesita $10, los tipos te dicen que quieren pagar 2,5 y se acabó la charla. Así que yo creo que hidrógeno en Argentina todavía, para mí sería un pecado perder tiempo en hidrógeno cuando tenés un montón de gas en el subsuelo y tenés que monetizarlo a través de gasoductos, a través de plantas petroquímicas, plantas de fertilizantes, licuefacción, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que Argentina lo que no tiene que dejar de pensar un minuto es cómo monetizar el gas que tiene, y sobre todo Neuquén, porque hoy hablar de hidrógeno cuando tenés, hoy digamos, el gasoducto NK son 20 pozos de gas, son tan buenos los pozos de gas de Neuquén, son pozos de 700.000 metros cúbicos, son tan buenos que vos, como un poquito que perfores, 2 empresas te llenan un gasoducto. Entonces, acá el pecado es no ocuparse del gas y andar pensando en el hidrógeno cuando todavía tenés un gas que ya tenés problemas de precio por falta de infraestructura de transporte, evacuación, exportación, bueno, sería un despropósito. Esa es mi visión, perdón. Muy bien. Bueno, Pablo, si te parece, vamos al último, a Mariano Vinograd y cerramos la reunión. Mariano. Bueno, me tocó ser el último, me disculpo porque voy a hacer una pregunta sin haber oído la charla de Pablo. Mañana la oigo en detalle y ajusto. Pero quisiera de todos modos hacer una pregunta, yo siempre considero que es importante. A ver, sin caer en la descalificación de socialista imbécil, como podría decir el presidente, yo pienso que ayer Melconian dijo que se olviden los argentinos de que alguna vez van a desaparecer las retenciones. El señor es un capitalista, no es un socialista. Entonces yo quisiera hacer un planteo un poco agrarista o frutihorticulturista. Cuando Pablo asumió en el Parlamento, Javier y yo lo fuimos a ver y tratamos de pensar una asociación sinérgica entre minería, energía y frutihorticultura. Y planteábamos, bueno, se podría plantear que en cada lugar que haya un proyecto minero, energético, petrolífero, gasífero, un X% de ese proyecto tenga que estar destinado a actividades bioeconómicas. Así que retomo un poco esa idea, sin caer en un socialismo imbécil ni en una sacralización de un Estado incompetente. En algún país del mundo se le exige a las empresas petroleras, mineras, energéticas, de que además de llevarse todo el gas y el petróleo, tienen que regar, tienen que establecer un oasis, tienen que capturar energía y tienen que generar empleo sustentable. Yo creo... ¿Me dejas hacer una anécdota antes de que Pablo responda brillantemente? Yo tengo una pequeña anécdota con Cambio Rural. Tratamos de proponerle eso al centro ADNEU y cuando estaba en Cambio Rural, poner los productores que estaban ahí y las empresas petroleras, y no lo logramos. No hubo forma de lograr eso, ni desde la burocracia, ni desde la importancia que le dieron las empresas petroleras, y quedó ahí. Pero era una linda punta para laburar. Lo cuento como un fracaso, ¿no? No como un éxito, perdón. Sí, yo creo que sí, de hecho es algo que quedó pendiente, no hemos encontrado cómo plantearlo o dónde, o la instancia. Hoy justamente estuve charlando de ese tema con gente vinculada al gobierno provincial y a las petroleras que hace un poco de nexo. Y, por ejemplo, ya hoy ya te lo exige de alguna manera el mercado y, por ejemplo, la petrolera Vista está planteando net zero, que sería neutralizar o comprar el excedente, y lo están haciendo con Corfone, que es la empresa forestal neuquina, pero están forestando en el norte neuquino, donde hay muy poca capacidad de fijación de alguna manera, y es un tema que está manejado por la provincia y politizado, pero planteábamos... Ahí lo veo a Adolfo, que sí, por eso digo que no, realmente es complejo, pero sí la posibilidad, entiendo que sí, y debería ser no a partir de castigos, sino de generar incentivos. Neuquén
según la FAO, tienen la posibilidad de regar 180.000 hectáreas. El problema hoy es que tenemos la energía a niveles de usuarios industriales de las más caras del país y no es la más cara, ¿no? Entonces, porque empieza a intervenir la empresa distribuidora local LP, en donde los empleados tienen un directorio compuesto por dos, uno es del sindicato y el otro de la provincia, y el presidente es del sindicato. Así que los empleados reciben el 8% de la facturación como sobresueldo, así que cuando hay que votar un aumento de tarifa sin ningún ente regulador, no creo que tenga que explicarle cómo lo hacen. Y tenemos una tarifa alta y si el gran desafío que hoy charlábamos, de qué manera podríamos, por ejemplo, tomar el gas y generar electricidad sin pasar por la distribuidora local, ¿no? Que el famoso costo de distribución o los costos que le implementan serían. Y bueno, Adolfo lo conoce bien porque en algún momento una de las petroleras importantes tiene, por ejemplo, está produciendo frutas en Río Negro o frutas en Chubut, en el Valle de Sarmiento. Incluso creo que ahí podrían producir unas mejores manzanas del país, competir con el estado de Washington, porque realmente tiene una amplitud térmica muy buena. Pero creo que ahí habría que generar los incentivos y estos bonos de carbono que se generen localmente de alguna manera, ¿no? Ahí está el desafío que por ahí para lo que no habría que encontrarle la forma de no complicarle la vida a las empresas productoras, pero sí generar un beneficio en la medida que reinviertan o que puedan generar condiciones dentro de la provincia. Y creo que sería un desafío. Acá en la Patagonia tenemos no solamente la posibilidad de sol para generar electricidad, sino también esa radiación hace que tengamos posibilidad de producir gran cantidad de biomasa y nosotros, de hecho, además de la fruticultura, tenemos una producción ganadera donde estamos alrededor de los 15.000 kilos de materia seca de alfalfa por hectárea y en maíz algo similar, estamos cerca de los 1.500 kilos de carne por hectárea. Así que se puede tranquilamente transformar con riego en una tierra que es un desierto, aumentar más de 100 veces la productividad y de alguna manera generar otro tipo de proyectos. Pero entiendo que ahí es donde hay que ponerse a pensar y transformar, pero generar, que no sea un castigo, sino generar incentivos para que las empresas inviertan en Neuquén o de alguna manera se complementen y estos bonos de carbono, en vez de salir a comprarlo afuera, se generen dentro de Neuquén o también de Río Negro. Ahora, antes yo comentaba, quizás no me estiro mucho más, pero que hay una pelea, una disputa entre Río Negro y Bahía Blanca de quién se lleva la planta de GNL, que es una inversión. La planta sola son 10.000 millones de dólares, más 3 gasoductos de 36 pulgadas, equivalente al Néstor Kirchner, que irían a ese destino. Aparentemente Río Negro había primereado y con alguna cuestión para lograr el apoyo en la ley y tendrían alguna idea que podría ir a Punta Colorada la planta. Pero también cuando plantea el gobernador, nosotros tenemos vecino a Río Negro, Neuquén, por una cuestión esta geográfica, Vaca Muerta, lo principal está dentro de la provincia de Neuquén, Río Negro tiene una pequeña parte, pero es una provincia que está al lado y de alguna manera está viendo qué le toca de Vaca Muerta. Entonces, también la posibilidad de generar riego, trabajar a nivel regional y que estas cuestiones se puedan de alguna manera darle pues no sirve de nada tener que te vaya bien a vos como provincia y al lado tener a alguien que esté malo, que esté sin posibilidad de generar ingresos. Así que entiendo que por ese lado iría la regionalización y se podría también trabajar en estos temas con Río Negro, que tiene un potencial de riego más que importante. Ya sobre el final de la reunión, y entonces les pedimos a las 3 próximas personas que hagan solamente un comentario muy breve para poder redondear las ideas. Adolfo, Maximiliano y Tomás Ferrari. Adolfo. Lo que dijo Pablo, la energía más cara del país la paga Neuquén, desde Noro, de sur, en el Gran Buenos Aires y Cabo. Así que gas como lo que puede ser renovable, incluso con hidroeléctrica, se vaya a una energía competitiva para la producción. Así que y de invitación a hacer algo. Muy bien. Vamos a Maxi Luján. Pablo, rápidamente, hablaste de las licitaciones cuando el BTU era barato y Mariano hablaba de las producciones locales y cómo se pueden complementar rápidamente. La hidroponía, que es lo que a mí me apasiona, sería un excelente complemento local. Para el consumo local, y yo soy yo soy un productor que envío a Calafate, envío a Patagonia producción hidropónica por la falta de hortaliza
fresca, obviamente porque los climas duplican y triplican los ciclos, ¿no?, de producción por la falta de lúmenes y por las bajas temperaturas. Ese gas se podría implementar en calefaccionar los invernaderos y sustituir la falta de lúmenes con generadores de energía a base de gas también, de muy bajo consumo, y generar biomasa que hoy se paga muy bien en Patagonia. Nada, ese comentario. Y vamos a Tomás Ferrari. Tomás. Bueno, mucho gusto. Sí. Y Pablo, muy clara la exposición. Un breve pensamiento nomás, que es el cuello de botella o el iniciador de las soluciones. Podría estar, pues, digamos, es una descripción amplia que termina con un problema político, de decisión política, ¿no es cierto? Es decir, esto que hiciste vos, de meterte en el barro de la política, como llama Milei al asunto actualmente que está de moda, es el principio de la solución a todo este complejo de problemas que describías, ¿no es cierto? O sea, muchas gracias por meterte en la política y trabajar desde ese lado estas complicaciones que tenemos a todo nivel, todos los argentinos, todo el tiempo. Son pequeños estorbos que nos pican a todos y está ahí la cosa. La punta del ovillo empieza por solucionar todo lo que describiste, ¿no? Así que bueno, nada, sencillamente muchas gracias. Muy buena la exposición. Pablo, antes de cerrarnos, solamente un pequeño comentario. Estás promediando tu ciclo en el legislativo, ya van 2 años, te quedan 2 años más. Un pequeño balance de lo que pasó hasta ahora y qué esperás en los próximos 2 años poder desarrollar desde tu banca. Bueno, en principio tuvimos 2 años los anteriores, que también signado por un proceso electoral que realmente creo que es otro de los temas, ¿no?, que hay que repensar en Argentina, que un año funciona y el otro año estamos de elecciones, y realmente creo que dentro de hablamos antes de la Constitución del 94, pero creo que esta cuestión de que o el mismo asume presidente ya tiene que estar pensando que dentro de un año y pico tiene que revalidar de alguna manera la elección. Entiendo que también genera una cuestión en lo legislativo, que el año pasado fue muy pobre de lo que se podía generar, además, bueno, con un gobierno que venía golpeado y que no se podían avanzar. Creo que hoy, de alguna manera, tuvimos todo lo contrario, llegó una ley con más de 600 artículos y que, bueno, se fue desglosando y trabajando con un ejecutivo o un oficialismo que no tenía experiencia. Creo que eso también ha costado que salga, y ahora de parte nuestra queremos que se avance con la ley base. Estamos esperando que viene del Senado para ver de poder avanzar y que ya tengan herramientas el gobierno nacional y empezar a dar discusiones en otros temas, porque creo que nos ha llevado mucho tiempo también esto, e incluso creo que también en el gobierno nacional hay un tema de posibilidad de ejecutar o de cubrir cargos. Se habla que se necesitan cubrir algo de 5.000 cargos, hoy estarían cubiertos 1.500 nada más. En muchos casos hay continuidad de quienes venían de antes, ¿no? Que no es poca cosa, porque uno, teniendo la experiencia del gobierno de Macri, uno ve que los cargos son importantes, porque después también están quienes llevan adelante o ponen la cara delante de la gente, y hay que cubrirlos porque es importante eso, hacen a la gobernabilidad y a la capacidad de ejecutar, ¿no? Porque nosotros vamos a sacar una ley, se legisla, pero después esa ley hay que ponerla en práctica y ejecutarla, y creo que en ese sentido necesitamos que algunas cuestiones se pongan en marcha. Por ahí me voy a volver a esto, pues estamos hablando de la ley, se pone en el capítulo de energía, se pone mucho, pero también tenemos ahora un tema con que, por ejemplo, se está rompiendo la cadena de pagos en el sector energético, ¿no? Se está generando, no se ha pagado lo que hace la generación y se le quiere dar un bono que vale el 50%, o patearle la deuda, financiarse el Estado, porque esta cuestión de déficit cero es de alguna manera sin pagarle a las generadoras. Es como si uno en mi casa, digo, gasto menos de lo que entra, pero dejo de pagar la luz, el gas, no arreglo la gotera y no le cambio el aceite al auto, ¿no? Esto tiene un tiempo, pero creo que en ese sentido se debería tener una visión un poquito más allá, y porque por un lado podemos generar la mejor ley de previsibilidad a 30 años, pero si después con cuestiones concretas como esto, que de alguna manera no se paga lo que se debiera o no se cumplen los contratos, es complejo para el país. Entonces, creo que esta cuestión, más allá de la discusión legislativa, creo que tiene que darse la contraparte o
la parte de la ejecución del Ejecutivo, justamente que tiene que llevarlo adelante. Y espero que podamos dar discusiones, como decía, este caso de agricultura, estamos charlando con Atilio de la agenda en energía y expectativas de que se pueda avanzar también con Alberto, que estuvimos charlando telefónicamente con él, que estaba en Alemania en ese momento todavía, y que hay una posibilidad de generar, no solamente a la par, que coincido con Adolfo, que tenemos que aprovechar el gas y el petróleo que tenemos, pero también podemos ir trabajando en estas cuestiones a mediano y largo plazo, o generar además de gasoductos y oleoductos, generar un electroducto que a futuro pueda servir para Neuquén producir energías alternativas, una vez que se vaya dejando de lado que sabemos que a la larga los hidrocarburos van a ir dejándose de usar. Pero creo que estas son las discusiones que ojalá podamos empezar a dar a partir de, por eso digo que ojalá podamos sacar la ley base, que el gobierno tenga las herramientas que las pueda usar, pero que empecemos también a poder dar otras discusiones dentro del Congreso, que creo que hay muchos temas pendientes y que teníamos que estar dándole importancia. Muy bien, creo que fueron palabras casi de conclusiones tuyas, Pablo. No sé si querés despedirte más del grupo Antropoceno y de la gente que está viendo, si no pasamos al cierre. Agradecerle y bueno, me siento parte del espacio, así que es darle continuidad, después seguiremos en chat, pero agradecerles por el espacio y por la atención. La verdad que he visto que mucha atención y preguntas muy interesantes que la verdad que nos hacen pensar, y como digo, siempre leerlos a ustedes también me sirve esto. Inclusive había preparado, se me complicó con la tecnología, pero parte de esto salía de lo que me habían mandado del grupo, ¿no? Esta la comparación entre Permian, la discusión del RIGI, por eso también lo planteé, y no solamente como planteando por qué tomé la decisión, pero también que creo que son cuestiones que hay que dar discusiones, y siempre está bueno tener estos ámbitos para poder tener información. Pablo, fue la segunda reunión que tenemos con vos en estos 4 años antropocenos. Te esperamos nuevamente y contamos con tu presencia a lo largo de la semana en nuestro chat y siempre con la intervención en el grupo. Y para la gente que lo esté mirando también, que lo pueda seguir por Antropoceno YouTube y Antropoceno Podcast. Señoras, señores, nos despedimos de Pablo Servi. Ponemos punto final a esta reunión. Nos encontramos aquí en 7 días en Antropoceno. Antropoceno.